Desde los albores de la humanidad, nuestra especie ha recorrido un largo camino lleno de misterios y maravillas para formarse y desarrollarse. El documental Los primeros hombres, el inicio de la humanidad, te transportará a millones de años atrás, cuando nuestros antepasados vivían en plena naturaleza salvaje, luchando por sobrevivir frente a depredadores, climas extremos y desafíos inimaginables. Fue en esta época cuando el ser humano comenzó a utilizar herramientas, descubrir el fuego, formar comunidades y dar los primeros pasos en el camino de la evolución. A través de las investigaciones científicas más recientes y reconstrucciones visuales impactantes, este documental revela cómo la humanidad pasó de sus inicios titubeantes a convertirse en la gran civilización que conocemos hoy. Acompáñanos en este viaje para comprender mejor el origen y la fuerza de nuestra especie. El viento cortante de la madrugada africana trae consigo el olor de algo que no debería existir. Humo, pero no es el humo de un incendio natural. Es controlado, domado, alimentado por manos que tiemblan no solo de frío, sino del miedo por lo que acaban de descubrir. Imagínese allí, hace 1,8 millones de años. Usted es uno de los primeros en comprender que el fuego no es solo destrucción, es poder. Sus dedos, aún cubiertos por el hollín de las ramas quemadas, sostienen un trozo de carne chamuscada. El sabor es diferente a todo lo que ha probado. Más importante aún, sus hijos, que antes morían de hambre cuando las frutas escaseaban, ahora devoran trozos de tubérculos asados, que antes eran imposibles de digerir. Pero usted aún no sabe que este momento lo cambiará todo, que sus descendientes conquistarán cada rincón de este planeta, que de su sangre nacerán imperios y civilizaciones. Usted es solo una criatura asustada que descubrió cómo robarle el poder a los dioses. Esta es la historia de cómo nos convertimos en humanos. Y comienza mucho antes del fuego, en una época en la que ni siquiera caminábamos sobre dos piernas, muriendo. Donde antes había un dosel verde y cerrado, ahora los rayos del sol penetran implacablemente, secando el suelo, matando los árboles frutales de los que depende su familia. Ella desciende del nido que construyó la noche anterior. Sí, nuestros ancestros ya dormían en camas improvisadas, mucho antes de que soñáramos con colchones. Sus largos brazos, perfectamente adaptados para balancearse entre las ramas, ahora parecen torpes en el suelo cada vez más expuesto. El grupo está agitado. El macho dominante, un espécimen magnífico con caninos prominentes, olfatea el aire con nerviosismo. Las frutas se acabaron hace días. Los brotes tiernos que solían comer están secos y hay un nuevo olor en el aire, el olor de los depredadores que antes cazaban lejos de allí, pero que ahora se acercan siguiendo a las manadas de herbívoros en migración. Prima lleva a una cría aferrada a su pelaje. La pequeña está débil, hambrienta. Los pezones de Prima están secos. La desnutrición ha cortado su producción de leche. Necesita encontrar comida, pero los árboles seguros están cada vez más lejos unos de otros. Es entonces cuando ocurre un momento tan banal que nadie podría imaginar su importancia. Prima ve a un grupo de pequeños roedores corriendo entre los árboles e instintivamente se levanta sobre sus patas traseras para tener una mejor visión y camina, solo unos pocos pasos torpes, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Pero en esos pocos segundos todo cambia. Sus manos ahora libres pueden transportar alimento. Sus ojos elevados por encima de la hierba alta pueden ver a los depredadores a distancia. Y lo más importante, puede ver más allá, ver las montañas lejanas, donde tal vez, solo tal vez, todavía existan bosques verdes. Prima no lo sabe, pero acaba de dar el primer paso en un viaje de 7 millones de años.
El bipedismo no fue una elección consciente, fue la desesperación transformada en evolución. Los prima se adaptan, sus caderas se estrechan, sus columnas se curvan en una elegante S, sus pies desarrollan arcos que funcionan como resortes, se convierten en australopitecos, los simios del sur. Ahora estamos hace 3,2 millones de años. En las áridas llanuras de Etiopía, acompañamos a Afa, una hembra joven que apenas ha completado su madurez. Es diferente de prima en muchos aspectos. Camina erguida con naturalidad. Sus brazos son más cortos, sus manos más hábiles. Afa vive en un mundo brutal. La sabana es un campo de batalla donde cada día es una negociación con la muerte. Los leopardos acechan en las acacias solitarias. Las hienas cazan en manadas coordinadas y hay otros grupos de australopitecos, no todos amigables. El grupo de Afa descubrió algo revolucionario. Las piedras pueden romper huesos. Después de que los grandes depredadores abandonan un cadáver, después de que los buitres arrancan la carne, aún queda alimento, la médula, rica en grasa y nutrientes escondida dentro de los huesos. Pero hoy sucede algo diferente. El grupo encuentra el cuerpo de uno de los suyos, un macho joven que se alejó y fue asesinado por un leopardo. El gran felino comió lo que quiso y se fue. El cuerpo está allí, bajo el sol abrasador. Lo que sucede a continuación cambiará nuestra historia para siempre. Afa y los demás se acercan. El hambre es una compañera constante, y la carne es carne. Con las mismas piedras que usan para romper huesos de cebras, comienzan a trabajar en el cuerpo de su semejante. No es maldad, es supervivencia. Pero algo cambia cuando comes a alguien que conocías, alguien que tenía un lugar en el grupo, alguien que podría ser tú. Se cruza una línea invisible. El tabú nace junto con su violación. Y hay algo más. El cerebro. Esa masa grasosa y rica en nutrientes que los depredadores suelen ignorar, tiene un efecto peculiar. Los que lo consumen parecen más listos, más capaces de resolver problemas. ¿Es coincidencia o hay algo en el cerebro de sus semejantes que acelera el desarrollo neural? La respuesta vendrá millones de años después, en laboratorios esterilizados, donde los científicos descubrirán que el cerebro humano es excepcionalmente rico en omega 3 y DHA, exactamente los nutrientes necesarios para construir más cerebro. Salto temporal. Hace 2,8 millones de años, las llanuras africanas son testigos del nacimiento de algo nuevo. Homo habilis, el hombre hábil, descendiente directo de los australopitecos, pero con una diferencia crucial. Un cerebro un 50% más grande. Conozcamos a Rab, un macho joven que vive a orillas de lo que hoy es el lago Turkana. Rab es un genio para los estándares de su época. Mientras otros golpean piedra contra piedra, aleatoriamente, él observa los ángulos, estudia las fracturas, entiende que cada tipo de roca se rompe de forma diferente. Rab crea la primera línea de producción de la historia. Se sienta con su pila de piedras, cuidadosamente seleccionadas, y produce herramientas en serie. Lascas afiladas para cortar carne, piedras pesadas para romper huesos, puntas para perforar cuero. Pero las herramientas de Rab tienen un propósito sombrío, que él esconde de los demás. Por la noche, cuando el grupo duerme, afila obsesivamente un tipo específico de hoja, delgada, curva, con el filo más cortante que puede producir. No es para cazar animales, es para algo que ha planeado durante lunas. El grupo vecino tiene algo que el grupo de Rab no tiene: acceso a un afloramiento de sílex de la mejor calidad. Intentaron negociar, pero fueron expulsados con pedradas. La solución de Rab
Es simple y terrible. Si no pueden tener el sílex, tendrán a los que controlan el sílex, el ataque. Ocurre al amanecer. Rab lidera un pequeño grupo de machos jóvenes, cada uno armado con sus hojas especiales. El elemento sorpresa es total. El grupo rival, aún somnoliento, apenas tiene tiempo de reaccionar. Lo que sigue es el primer genocidio, registrado por la arqueología. No solo matanza, eso lo hacen los animales, sino exterminio sistemático, planificado, ejecutado con herramientas creadas, específicamente para matar a otros humanos. Rab observa el trabajo completo. Los cuerpos son arrastrados lejos. El territorio es anexionado. Las hembras, supervivientes, son incorporadas al grupo. Y el sílex, el precioso sílex, ahora es de ellos, esa noche. Mientras afila nuevas hojas, con el sílex conquistado, Rab no sabe que acaba de inventar la guerra, no la violencia impulsiva de los animales, sino el conflicto organizado, la conquista territorial, el genocidio como estrategia evolutiva. Acelera. Las generaciones se suceden como olas, rompiendo en una playa infinita. El cerebro crece, las herramientas se sofistican, y surge Homo erectus, el hombre erguido. Con él, la mayor revolución desde el bipedismo, el dominio del fuego. Erectus es diferente. Su cuerpo es una máquina de resistencia, piernas largas, caderas estrechas, un sistema de refrigeración basado en el sudor que le permite cazar bajo el sol del mediodía, cuando todos los depredadores descansan en la sombra. Pero es su relación con el fuego lo que lo hace especial. Acompañemos a Flama, vamos a llamarla así, por la llama que lleva. Ella es la guardiana del fuego de su grupo, una posición de prestigio y responsabilidad inmensa. El fuego no puede morir, no saben cómo crearlo, solo cómo mantenerlo y transportarlo. Flama nació en movimiento. Su grupo es nómada, siguiendo a las manadas, a través de distancias que sus ancestros jamás soñarían con recorrer. Cargan el fuego en recipientes de corteza, alimentándolo constantemente, protegiéndolo de la lluvia y el viento. Como si fuera un hijo enfermo, el fuego lo transformó todo. La comida cocinada libera calorías que antes se desperdiciaban. En la digestión, las mandíbulas se encogen. Ya no necesitan ser máquinas de moler. El intestino disminuye, liberando energía para que el cerebro crezca aún más. Y el cerebro crece, neurona por neurona, sinapsis por sinapsis, alimentado por el banquete calórico que el fuego proporciona. Pero hay un precio. Erectus ya no puede vivir sin fuego. Su intestino reducido no puede procesar alimentos crudos en cantidad suficiente. Sus cuerpos, sin pelo, mueren de frío. En las noches heladas se convirtieron en simbióticos. Con su tecnología, la primera especie tecnológicamente dependiente. Una noche, durante una tormenta terrible, sucede lo impensable. Un río desbordado fuerza al grupo a cruzar a toda prisa, en la confusión, en la oscuridad. Con el agua subiendo, las brasas se apagan, el fuego muere. El pánico es absoluto, sin fuego. Están condenados, no pueden digerir. La comida cruda, en cantidad suficiente. El frío de la noche los matará. Los depredadores, mantenidos a distancia por el fuego, se acercarán. Flama toma una decisión desesperada. Ha visto rayos, golpear árboles, iniciar incendios. Si pudiera de alguna manera, durante días, el grupo la sigue, mientras ella busca obsesivamente señales de incendios naturales. Están debilitándose. Los niños lloran de hambre, incapaces de masticar las raíces duras. Los más viejos tosen,
Sus pulmones se llenan de líquido en el frío de la noche. Entonces, en el horizonte, humo, un incendio en la sabana, iniciado por un rayo distante. Flama corre como nunca ha corrido, sus piernas largas, devorando la distancia. Llega a las llamas moribundas, toma ramas encendidas, las protege, con su propio cuerpo contra el viento. El fuego renace, el grupo está a salvo, pero algo ha cambiado en Flama. Pasó días, observando cómo se comporta el fuego, cómo se propaga, cómo muere. Nota que ciertas piedras, cuando se golpean, producen chispas, que ciertos musgos secos se encienden más fácilmente. Flama está a punto de un descubrimiento que lo cambiará todo. Cómo crear fuego, pero morirá. Antes de completar el rompecabezas, serán sus descendientes, milenios después, quienes finalmente dominarán el secreto de Prometeo, Indonesia. Suben hasta las estepas heladas de China, y en cada nuevo ambiente cambian. El ADN, ese código maleable, responde a los desafíos locales. En el frío de Europa, se vuelven achaparrados y robustos. Los futuros neandertales, en las altitudes del Tíbet, desarrollan adaptaciones. Para el aire enrarecido, los misteriosos denisovanos, en las islas aisladas, donde los recursos son escasos, se encogen. El pequeño hobbit, de Flores, la humanidad se fragmenta en especies hermanas, cada una adaptada a su niche, cada una desarrollando su propia cultura, sus propias herramientas, su propia forma de ver el mundo durante cientos de miles de años. Este mundo multihumano persiste. Los neandertales dominan Europa, con sus cuerpos poderosos y cerebros más grandes que los nuestros. Los denisovanos prosperan en Asia, con adaptaciones genéticas que les permiten sobrevivir en altitudes imposibles. Los neandertales, erectos tardíos, persisten en Java, refinando sus tradiciones milenarias. Es un mundo donde humano no significa una única especie, sino una familia diversa de primos evolutivos, cada uno con sus fuerzas, sus culturas, sus formas únicas de ser humano. Pero en África, algo nuevo está surgiendo, algo que acabará con este mundo plural y creará la monotonía humana que conocemos hoy, desenfrenada. Conozcamos a Visión, un nombre apropiado para alguien que ve lo que no existe. Visión es una contadora de historias, una tejedora de sueños, una vendedora de futuros imposibles. En cualquier otra especie, ella sería una aberración inútil. Entre los sapiens, ella es una líder. Visión habla de mundos, más allá de las montañas, donde la caza es abundante y no hay depredadores. Describe con detalles vívidos lugares que nunca ha visto, basándose en fragmentos de historias escuchadas de viajeros distantes, aumentadas y embellecidas por su imaginación fértil. Lo más importante, hace que los demás crean. Esta es el arma secreta de los sapiens, no solo inteligencia. Los neandertales eran tan o más inteligentes, no solo herramientas. Todas las especies humanas las hacían, sino la capacidad de creer en ficciones compartidas, de unirse en torno a mitos comunes, de cooperar con extraños basados en historias imaginarias. Visión crea los primeros dioses, espíritus de la casa, que deben ser apaciguados ancestros, que guían a los vivos, fuerzas invisibles, que castigan y recompensan. Ella instituye rituales, bailes, cánticos, que unen a grupos que de otra forma se fragmentarían. Bajo su liderazgo espiritual, sucede algo sin precedentes.
Grupos que normalmente competirían comienzan a cooperar, unidos por la creencia en ancestros comunes, inventados por visión, por la adoración de los mismos espíritus, creados en sus historias, por el miedo a los mismos demonios, nacidos de sus pesadillas creativas, donde los neandertales forman grupos de 30 a 50 individuos, los sapiens bajo la influencia de visión y otros como ella forman supergrupos de cientos. Cuando compiten por recursos, no hay competencia. Los números vencen a la fuerza, la cooperación aplasta el individualismo. Y entonces, el sapiens comienza su marcha final, fuera de África, pero esta vez es diferente. No van a ocupar solo nichos vacíos, van a reemplazar a todos los que encuentren. El sapiens encuentra a los neandertales. Por primera vez, a una escala significativa, durante algunos miles de años, coexisten. Incluso hay cruces, hijos híbridos, que llevan lo mejor y lo peor de ambos mundos. Pero la coexistencia es una ilusión temporal. El sapiens tiene ventajas que se acumulan, generación tras generación. Sus lanzas son más ligeras, vuelan más lejos, sus redes sociales son más amplias, comparten innovaciones más rápidamente, sus historias los unen en propósitos comunes, que los neandertales, atrapados en el pragmatismo, no pueden combatir. Acompañemos los últimos días de Último, un neandertal que no sabe que es el último. Vive en una cueva, en lo que hoy es España, con un pequeño grupo familiar que se encoge. Cada invierno, los sapiens llegaron hace algunas generaciones, ocupando los mejores territorios de caza, monopolizando las fuentes de sílex. Último es más fuerte que cualquier sapiens. Su cerebro es más grande. Sus habilidades de caza, refinadas por 400.000 años de revolución europea, son incomparables, pero está perdiendo. Los sapiens cazan en grupos de 50, rodeando manadas enteras. Cuando Último y su pequeña banda llegan, encuentran solo huesos. Los sapiens tienen perros, lobos domesticados, que rastrean presas a kilómetros de distancia. Último todavía caza, como sus ancestros, confiando en la fuerza. Y en las emboscadas, los sapiens intercambian bienes a través de redes que se extienden por miles de kilómetros. Obsidiana del Cáucaso, conchas del Mediterráneo, ocre de África. Cuando surge una innovación, se propaga, como el fuego. Último todavía hace herramientas, como le enseñó su abuelo, que aprendió de su abuelo, en una cadena ininterrumpida de tradición, que ahora es una prisión. Pero el golpe final no es tecnológico, es biológico. Los sapiens traen enfermedades de África, para las cuales tienen inmunidad parcial. Los paraneandertales, aislados en Europa durante cientos de miles de años. Estos patógenos son mortales, uno por uno. El grupo de Último enferma, fiebre, tos, debilidad. Él los ve morir, sin entender por qué. Los espíritus de la cueva, que sus ancestros adoraron durante 1000 generaciones, no responden a sus súplicas. Último sobrevive a la plaga, su constitución robusta, una ventaja final e inútil. Pero ahora está solo. Los sapiens evitan la cueva maldita, donde los neandertales murieron. Envejece en soledad, el último de su especie, llevando en su memoria canciones que nunca más se cantarán, historias que morirán con él, una forma entera de ser humano que se extinguirá cuando su corazón robusto finalmente se detenga,
Cuando los arqueólogos encuentren sus huesos miles de años después, notarán algo conmovedor. Fue enterrado con cuidado, en posición fetal, rodeado de flores, los pólenes, aún detectables en el suelo. Alguien, tal vez un grupo de sapiens, que lo encontró muerto, tuvo la compasión suficiente para darle un funeral adecuado. Somos los hijos de los conquistadores, pero también de los que lloraron por el conquistado. El patrón se repite por todo el mundo antiguo. Los denisovanos desaparecen de Asia. El pequeño pueblo de Flores desaparece sin dejar rastro. Erectus, que sobrevivió 2 millones de años, se extingue en Java en solo 40.000 años. Un parpadeo geológico, el Sapiens, transforma un mundo de múltiples humanidades. En su monopolio personal, somos la única especie que cometió genocidio contra todas sus especies hermanas, pero llevamos fantasmas en nuestro ADN, 2,4% neandertal, en los euroasiáticos 5%, denisovano, en los melanésicos, rastros de otros aún sin nombre, escondidos en nuestro código genético. Somos sapiens, pero también somos un poco de todos los que destruimos. Y ahora, solos en el planeta, volvemos nuestra creatividad destructiva contra nosotros mismos, las mismas herramientas lingüísticas que nos permitieron cooperar a gran escala, religión, nacionalidad, ideología, se convierten en líneas de batalla. Para conflictos interminables, creamos dioses que exigen la muerte de seguidores de otros dioses. Dibujamos líneas imaginarias en el suelo y matamos a quien las cruza. Inventamos diferencias donde la biología ve solo variaciones superficiales de pigmentación. La revolución agrícola, hace 12.000 años, lo amplifica todo. Las poblaciones explotan, las jerarquías se solidifican, la guerra se convierte en industria, el excedente de alimentos permite la especialización. Soldados profesionales, sacerdotes, reyes. Construimos civilizaciones sobre los huesos de otras civilizaciones. Sumerios, egipcios, hindúes, Shang. Cada una se levanta, florece, cae. Pero el conocimiento se acumula. La escritura preserva ideas. Más allá de la muerte de cerebros individuales, la matemática cuantifica el mundo. La ciencia desvela secretos que nuestros ancestros atribuían a los dioses. Y entonces, en un parpadeo histórico, explotamos. Revolución industrial, era atómica, era espacial, era digital. En 300.000 años, pasamos de cazadores-recolectores asustados a dioses tecnológicos, contemplando nuestra propia obsolescencia en la forma de inteligencias artificiales, las herramientas de Rab, el fuego de flama, la imaginación de visión, y sí, también la violencia, el tribalismo, el miedo al otro. Somos todos paradojas andantes, capaces de compasión trascendente y crueldad inimaginable. Creamos arte que nos hace llorar y armas que vaporizan ciudades. Salvamos especies de la extinción y causamos la sexta gran extinción. Soñamos con la paz universal mientras preparamos el próximo genocidio. La cuestión no es si somos buenos o malos. Somos humanos. Somos lo que 7 millones de años de presión evolutiva, elecciones desesperadas y accidentes improbables crearon. Somos los hijos del azar y de la necesidad, de la violencia y del amor, del genocidio y de la compasión. Mire sus manos de nuevo. De verdad mire. Las mismas manos que pueden acariciar a un niño, pueden empuñar un arma. Los mismos ojos que reconocen la belleza, pueden deshumanizar al diferente. El mismo cerebro que compone sinfonías, puede planear holocaustos. Usted es el heredero de Prima que descendió de los árboles cuando el mundo se secó.
de Afa que cruzó la línea del canibalismo para sobrevivir, de Rab que transformó las piedras en armas contra su propia especie, de Flama que nos encadenó al fuego para siempre, de Visión que nos enseñó a creer en mentiras bonitas, de Último que murió solo para que usted pudiera vivir. Cada elección que hicieron, cada línea que cruzaron, cada innovación nacida de la desesperación vive en usted. No puede deshacer el pasado. No puede devolver la vida a las especies que exterminamos. No puede desaprender la violencia codificada en sus neuronas, pero puede elegir a cada momento. Usted elige qué aspecto de su herencia evolutiva expresar, el tribal o el universal, el violento o el compasivo, el destructor o el creador. Nuestros ancestros no tenían esa elección. Hacían lo que era necesario para sobrevivir en un mundo que intentaba matarlos a cada momento. Vivimos en un mundo que ellos crearon a través de su sangre y sacrificio. Un mundo donde por primera vez en la historia de nuestro linaje podemos darnos el lujo de elegir ser mejores que nuestra programación. La pregunta es, ¿haremos esa elección o probaremos que, a pesar de todos nuestros avances, todavía somos solo primates, asustados, aferrados a nuestras ramas tribales, mientras el mundo arde a nuestro alrededor? El fuego que Flama llevó a través de los continentes ahora arde en reactores nucleares y motores de cohetes. Las piedras que Rab talló evolucionaron a chips de silicio, que procesan miles de millones de cálculos por segundo. Las historias que Visión contó se transformaron en realidades virtuales indistinguibles de lo real. Tenemos el poder de los dioses. La cuestión es si tenemos la sabiduría para usarlo. Usted es el improbable final de una historia de 7 millones de años. Cada latido de su corazón es un milagro estadístico, el resultado de incontables ancestros que sobrevivieron el tiempo suficiente para reproducirse cuando la muerte era la norma, no la excepción. Usted les debe su existencia, pero no les debe sus elecciones. El futuro no está escrito en sus genes, está en sus manos. Esas mismas manos que descienden de prima a través de millones de años de evolución, transformación y supervivencia. Úselas bien. La historia continúa y usted es quien la escribe ahora. Somos todos hijos de África, descendientes de supervivientes, herederos de genocidas y santos. Llevamos en nosotros lo peor y lo mejor que la evolución puede producir. Somos experimentos andantes en conciencia, compasión y crueldad. Somos humanos, y eso es simultáneamente nuestra maldición y nuestra redención. La próxima vez que mire a otro ser humano y sienta esa antigua programación tribal dispararse, el miedo al diferente, la desconfianza del extraño, recuerde, está mirando a su primo, no metafóricamente, literalmente. Cada humano vivo hoy desciende de una población africana de quizás 10.000 individuos. Somos todos familia, una familia disfuncional que se olvidó de su parentesco, una familia que pasó 300.000 años matándose por diferencias imaginarias, una familia que ahora tiene el poder de extinguirse por completo o de trascender su programación evolutiva y crear algo verdaderamente nuevo. La elección, como siempre ha sido desde que Prima descendió de ese primer árbol, es nuestra, y el tiempo se está agotando para hacerla, incluso de la vida, como la conocemos, porque nuestra historia no comienza hace 7 millones de años, comienza hace 13,8 mil millones de años, en un punto infinitesimalmente pequeño, que contenía todo lo que existe, existió o existirá. El Big Bang no fue solo el nacimiento del universo, fue el nacimiento de la posibilidad. En ese momento de expansión violenta, las leyes de la física se cristalizaron de forma tan precisa que miles de millones de años después, los átomos podrían organizarse en moléculas, las moléculas en células,
las células, en seres capaces de contemplar su propio origen. Si la fuerza nuclear fuerte fuera un 2% más débil, el universo sería solo hidrógeno. Si fuera un 0,3% más fuerte, todo el hidrógeno se habría convertido en helio en los primeros minutos, y estrellas como nuestro Sol nunca existirían. Si la gravedad fuera ligeramente diferente, las galaxias no se formarían. Si la fuerza electromagnética variara una fracción, la química sería imposible. Somos hijos de coincidencias cósmicas, tan improbables, que algunos científicos hablan de principio antrópico. El universo parece ajustado para permitir nuestra existencia. Otros hablan de multiversos infinitos, donde solo universos raros permiten la vida. No importa la explicación, el hecho es, estamos aquí, contra todas las probabilidades. Estamos aquí, hace 4,6 mil millones de años, en una nube de gas y polvo, orbitando una estrella joven. Los granos comenzaron a aglomerarse, colisión tras colisión, crecieron, de granos a guijarros, de guijarros a rocas, de rocas a planetesimales, de planetesimales a planetas. La Tierra nació en violencia, bombardeada por asteroides, su superficie un infierno de roca derretida, pero en ese infierno, la química ocurría. Las moléculas simples se combinaban en moléculas complejas, en algún momento, en un charco tibio o en una fuente hidrotermal, en el fondo del océano. Las moléculas aprendieron el truco supremo, hacer copias de sí mismas. La vida había comenzado. Durante miles de millones de años, fue solo microscópica. Bacterias y arqueas dominaban un mundo sin oxígeno. Entonces, hace 2,4 mil millones de años, las cianobacterias hicieron algo revolucionario. Aprendieron a usar la luz solar para romper el agua, liberando oxígeno como desecho. Fue el primer desastre ambiental global. El oxígeno era veneno para la mayoría de la vida existente. La gran oxidación mató al 99% de todos los organismos, pero los supervivientes se adaptaron, pero aprendieron a usar el oxígeno como combustible, liberando energía en cantidades antes inimaginables. Las células simples se tragaron otras células simples, pero en lugar de digerirlas, establecieron simbiosis. Nacieron las células complejas. Los eucariotas, estas, se organizaron en colonias. Las colonias se especializaron. La multicelularidad emergió. Hace 600 millones de años, la explosión cámbrica detonó la diversidad biológica. En solo 20 millones de años, un instante geológico, aparecieron todos los principales filos animales, artrópodos, con exoesqueletos, moluscos, con conchas, y un pequeño grupo, con una innovación peculiar, los cordados, animales con un tubo nervioso dorsal, que sería la semilla de todas las columnas vertebrales. Vamos a conocer a nuestro ancestro, de hace 530 millones de años, Picaya, nadando en los mares del Cámbrico, 5 centímetros de músculo y determinación, pareciendo más gusano que pez, pero a lo largo de su espina corre una estructura revolucionaria, la notocorda, el ancestro de nuestra columna vertebral. Picaya no sabe que sus descendientes conquistarán la tierra, el aire e incluso dejarán el planeta. Para él, existir es suficiente. Filtrar nutrientes del agua, evitar a los depredadores monstruosos del Cámbrico, los anomalocares con sus garras terribles, o los Pavinia con sus 5 ojos. Sobrevivir un día más, pero Picaya tiene una ventaja que no percibe. Su cuerpo segmentado permite una flexibilidad sin precedentes. Su tubo nervioso dorsal
procesa la información más rápido que los sistemas nerviosos difusos de otros animales. Puede reaccionar, adaptarse, aprender. Avancemos 100 millones de años. Los descendientes de Picaya se diversificaron en verdaderos peces. Las mandíbulas evolucionaron, no para comer inicialmente, sino para bombear agua a través de las branquias de manera más eficiente. Pero las mandíbulas que bombean pueden morder, y la mordida lo cambia todo. Conozcamos a Dunkleosteos, el terror de los mares devónicos, hace 380 millones de años, 10 metros de blindaje vivo, mandíbulas que cortan con la fuerza de 5.000 kilos por centímetro cuadrado, depredador absoluto. Pero mientras Dunkleosteos domina los mares, algo más sutil sucede. En las aguas poco profundas, algunos peces desarrollan una adaptación curiosa, vejigas natatorias vascularizadas que pueden absorber oxígeno del aire. No es un pulmón todavía, pero el principio está allí, porque las aguas poco profundas tropicales a menudo se estancan, pobres en oxígeno. Los peces que pueden respirar aire sobreviven, cuando otros se asfixian. La selección natural en acción, preparando inadvertidamente la invasión de la Tierra hace 375 millones de años. Conozcamos a Tiktaalik, el pez pata, ni pez ni anfibio, sino una transición capturada en piedra. Sus miembros anteriores tienen una estructura revolucionaria, huesos que corresponden a húmero, radio y cúbito. Básicamente, brazos. Tiktaalik vive en pantanos poco profundos del Ártico devónico, que entonces era tropical. Usa sus protobrazos para arrastrarse entre charcos, perseguir presas, en agua demasiado poco profunda para nadar. Cada arrastre en el barro es un paso hacia un nuevo mundo. Pero ¿por qué dejar el agua? Los mares devónicos bullen de vida. La respuesta está en lo que la tierra ofrece. La ausencia de competencia. Las plantas ya colonizaron los continentes hace millones de años. Los bosques de helechos gigantes crecen sin herbívoros para comerlos. Los artrópodos, ancestros de los insectos, y las arañas ya han establecido ecosistemas terrestres, un buffet, esperando a quien pueda alcanzarlo. Hace 365 millones de años, Ictiostega arrastra su cuerpo de 1,5 metros fuera del agua. No es una transición elegante. Sus protopatas apenas soportan su peso. Jadea sus protopulmones, luchando para extraer suficiente oxígeno del aire, pero lo consigue durante minutos. Después, horas, Ictiostega come su primera comida terrestre, un artrópodo desprevenido. El sabor es extraño, la textura diferente a cualquier presa acuática, pero es alimento, y donde hay alimento, la vida encuentra un camino. Las generaciones pasan, las adaptaciones se acumulan, la piel desarrolla una protección contra la desecación, los pulmones se vuelven más eficientes, las patas se fortalecen, los huevos desarrollan cáscaras que permiten la reproducción. Lejos del agua, hace 312 millones de años, los bosques carboníferos cubren la tierra. Árboles de 50 metros crecen en pantanos que un día se convertirán en nuestros depósitos de carbón. Los niveles de oxígeno son los más altos de la historia, 35% de la atmósfera, comparado con el 21% de hoy. Los insectos crecen a tamaños monstruosos, libélulas, con envergadura de águila, 100 pies,
de 2 metros, en este mundo alienígena, vive Ilonomus, uno de los primeros reptiles, verdaderos, 20 centímetros, de determinación escamosa, completamente terrestre. Sus huevos amnióticos no necesitan agua, su piel impermeable retiene la humedad, es pequeño, pero es un conquistador. Ilonomus se esconde en tocones de árboles gigantes, cazando insectos, evitando a los depredadores más grandes. Pero hay algo especial en su cerebro, proporcionalmente más grande que el de los anfibios, con el córtex cerebral expandido. Ilonomus no solo reacciona, planea, recuerda, aprende. Hace 252 millones de años, la gran extinción pérmica, el 96% de todas las especies marinas mueren, el 70% de los vertebrados terrestres desaparecen, el vulcanismo masivo en Siberia arroja cenizas y gases tóxicos, los océanos se acidifican, la temperatura global se dispara. Es lo más cerca que la vida multicelular estuvo de la extinción total. Pero entre los supervivientes está Trinaxodon, un sinodonte del tamaño de un gato. A primera vista, parece solo otro reptil, pero mire más de cerca. Pelos primitivos cubren su cuerpo, una innovación para retener el calor. Sus dientes se diferencian, incisivos, caninos, molares, indicios de un metabolismo elevado, tal vez sangre caliente. Trinaxodon es mamaliano, no mamífero aún, pero en camino, en un mundo devastado. Sus innovaciones, el cuidado parental prolongado, el metabolismo constante, los pelos aislantes, son ventajas decisivas, mientras que los reptiles necesitan el sol para calentarse. Trinaxodon caza en las horas frías, mientras que otros abandonan los huevos a su suerte. Trinaxodon protege a sus crías. Hace 210 millones de años, los dinosaurios surgieron y comenzaron a dominar los nichos terrestres. Los mamíferos, ahora verdaderos, son relegados a los márgenes, pequeños, nocturnos, insectívoros. Durante 150 millones de años, viven en las sombras de los gigantes, pero en las sombras evolucionan. Morganucodon, del tamaño de una musaraña, desarrolla una innovación crucial, el neocórtex expandido. Esta nueva estructura cerebral no reemplaza al antiguo cerebro reptiliano, sino que se superpone a él. Las emociones complejas, la memoria mejorada, el aprendizaje flexible, ahora son posibles. Morganucodon necesita estas habilidades. Cazar insectos en la oscuridad requiere un procesamiento sensorial sofisticado, una ecolocalización primitiva, basada en clics y silbidos, la memoria espacial, para navegar por el territorio en la oscuridad total, los lazos sociales, para la protección mutua. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros golpea la península de Yucatán, la energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares, tsunamis de kilómetros de altura, incendios globales, un invierno de impacto que dura años. Los dinosaurios, dominantes durante 150 millones de años, desaparecen en un instante geológico, pero Purgatorios, un protoprimate del tamaño de una rata, sobrevive, tal vez escondido en una madriguera profunda, tal vez sostenido por una dieta de semillas almacenadas, tal vez solo, suerte ciega, no importa. Purgatorios hereda un mundo vacío, nichos ecológicos vacíos por todas partes, los bosques recuperándose, sin grandes herbívoros, los cielos sin pterosaurios, oportunidades sin precedentes. Hace 55 millones de años,
el máximo térmico del Paleoceno y el Océano. La temperatura global sube de 5 a 8 degc en unos pocos miles de años. Los bosques tropicales se extienden hasta los polos. Es un paraíso primate. Darwinius Massilae, Ida, vive en este Edén, 50 centímetros de primate primitivo, pero con innovaciones cruciales. Los pulgares oponibles permiten agarrar con precisión. Las uñas, en lugar de garras, permiten una manipulación delicada. Los ojos mirando hacia adelante proporcionan visión binocular, percepción de profundidad, pero la mayor innovación es social. Ida vive en un grupo complejo, no solo una banda, sino una sociedad. Jerarquías flexibles, alianzas cambiantes, una comunicación elaborada a través de vocalizaciones y expresiones faciales. El cerebro de Ida bule con desafíos sociales. ¿Quién es un aliado? ¿Quién es un rival? ¿Cómo navegar por la política del grupo? Esta presión social, más que cualquier desafío ambiental, impulsa la expansión cerebral. El maquiavelismo naciendo 55 millones de años antes de Maquiavelo. Hace 34 millones de años, el clima global se enfría. Los bosques tropicales se contraen. La Antártida desarrolla una capa de hielo. Los primates, adaptados al calor, sufren. Pero el egiptopiteco, en el norte de África, se adapta. Del tamaño de un gato doméstico. Combina rasgos de monos y simios. Su cerebro, proporcionalmente más grande que el de sus ancestros, procesa la información visual con una agudeza sin precedentes. La visión no es solo sobre ver, es sobre interpretar, reconocer caras individuales, leer expresiones sutiles, detectar una fruta madura. Entre el follaje, cada mejora visual requiere más procesamiento neural. El cerebro crece. Para acompañar a los ojos, hace 25 millones de años, volvemos al inicio de nuestra narrativa anterior. Pero ahora entendemos Prima y sus contemporáneos. No surgieron de la nada. Son producto de 3,8 mil millones de años de evolución. Cada innovación, el metabolismo, la multicelularidad, la vertebración, la terrestrialidad, la endotermia, el neocórtex, la socialidad compleja, construida sobre la anterior. Somos un palimpsesto biológico, un texto escrito sobre otro texto, capa sobre capa, en nuestro ADN. Hay instrucciones para construir branquias, que se convierten en mandíbulas, en nuestro desarrollo embrionario, una recapitulación del viaje acuático, en nuestro cerebro, antiguas estructuras reptilianas, debajo de las mamíferas, debajo de las primatas, debajo de las humanas. Llevamos nuestra historia en cada célula, no metafóricamente, literalmente. Considere, usted tiene más células bacterianas que humanas en su cuerpo. Su ADN humano es minoritario en el consorcio genético. ¿Qué es usted? Usted no es un individuo, es un ecosistema andante. Estas criaturas microscópicas no son pasajeras pasivas. Digieren su comida, sintetizan sus vitaminas, entrenan su sistema inmune, influyen en su humor. Sí, las bacterias en su intestino producen neurotransmisores que afectan su cerebro, su sensación de bienestar. Después de una buena comida, es parcialmente producto de los microbios satisfechos, más perturbador. Hay evidencias crecientes que sugieren que el microbioma influye en el comportamiento. Toxoplasma gondii, un parásito común, altera el comportamiento de las ratas, haciéndolas perder el miedo a los gatos, aumentando las posibilidades de que el parásito complete su ciclo de vida
en el intestino felino, en los humanos. Hay correlaciones con la toma de riesgos, incluso con los accidentes de tráfico. ¿Quién tiene el control, usted o los billones de voces microscópicas votando en sus decisiones? Esta no es una tangente científica. Es central para entender lo que somos. Nuestra evolución nunca fue solitaria. Fue una sinfonía multiespecie, cada instrumento evolucionando en respuesta a los demás. Cuando Prima descendió de los árboles, billones de microbios descendieron con ella. Cuando Flama domesticó el fuego y comenzó a cocinar, no solo cambió su propia digestión, cambió la población microbiana que dependía de la comida cruda. Cada cambio dietético, cada migración a un nuevo ambiente, cada contacto con otros grupos humanos, intercambiaba microbios como tarjetas de presentación biológicas. Las enfermedades que devastaron las poblaciones nativas en las Américas fueron diferencias de microbioma después de milenios de separación. La intolerancia a la lactosa, en la mayoría de los adultos, es la ausencia de bacterias que evolucionaron con los pueblos pastores. La obesidad moderna es parcialmente producto de un microbioma empobrecido por los antibióticos y una dieta procesada. Somos nosotros, pero también somos ellos. Siempre lo hemos sido. Es retroviral, virus antiguos, que infectaron a los ancestros y se incorporaron al genoma, parásitos, que se convirtieron en parte de nosotros. Algunos de estos retrovirus endógenos son cruciales. ERBW1 produce la proteína sincitina, esencial para la formación de la placenta. Sin la infección viral ancestral, los mamíferos placentarios, incluidos nosotros, no existirían. Un virus nos hizo humanos. Otros virus dejaron marcas más sutiles: el sistema inmune, adaptativo, el orgullo de los vertebrados. Posiblemente se originó de un mecanismo viral de inserción genética. Se sospecha que nuestra capacidad para formar recuerdos a largo plazo involucra proteínas similares a las virales. Cada pandemia que sobrevivimos dejó una marca. La peste negra seleccionó a los europeos con la mutación CCR5D32, que confiere resistencia. La misma mutación confiere resistencia al VIH. ¿Coincidencia o evidencia de una presión selectiva viral antigua? El COVID-19 es solo el capítulo más reciente. ¿Qué marcas dejará en nuestro genoma? ¿Qué selecciones está haciendo ahora? Invisibles pero inexorables. No somos productos solo de decisiones conscientes, de ancestros homínidos. Somos también producto de billones de microorganismos, compitiendo, cooperando, coevolucionando. Nuestra historia es también su historia. Los humanos limpiaban a los competidores, plantaban semillas, proporcionaban agua. A cambio, ofrecían calorías confiables. ¿Quién manipuló a quién? Los perros descienden de lobos, que se autodomesticaron, gravitando hacia los vertederos humanos, los más mansos, con hocicos más cortos y un comportamiento más juvenil, fueron tolerados, eventualmente, integrados. Hoy, los perros leen las expresiones faciales humanas mejor que los chimpancés, con la evolución en acción, pero la agricultura tuvo un costo. Los esqueletos preagrícolas son más altos, más sanos, con mejores dientes que los agricultores primitivos. Una dieta monótona de granos causó deficiencias nutricionales. La densidad de población permitió epidemias. El trabajo repetitivo causó lesiones crónicas. ¿Por qué persistimos? Porque la agricultura permitió la especialización. Liberados de la búsqueda diaria de comida, algunos pudieron convertirse en artesanos, sacerdotes, guerreros, escribas.
La complejidad social explotó, pero también permitió la acumulación de riqueza, jerarquías rígidas, la esclavitud institucionalizada. Cada avance tecnológico amplificaba tanto la capacidad para el bien como para el mal. La rueda revolucionó el transporte y el comercio. También revolucionó la guerra. Los carros dominaron los campos de batalla durante milenios. La escritura preservó el conocimiento a través de las generaciones. También permitió leyes draconianas, contratos de esclavitud, propaganda. La metalurgia trajo mejores herramientas para la agricultura y mejores armas para la guerra. El bronce fue reemplazado por el hierro, no por ser mejor para los arados, sino por ser mejor para las espadas. El patrón se repite a lo largo de la historia. Cada innovación es un arma de doble filo. La imprenta difundió el conocimiento y permitió la reforma, también difundió el odio y permitió la caza de brujas. La industrialización elevó los estándares de vida, también permitió las guerras mecanizadas y el holocausto industrial. Ahora enfrentamos tal vez la última iteración de este ciclo. La inteligencia artificial promete resolver problemas intratables, las enfermedades, el cambio climático, la pobreza. También amenaza con volver obsoletos a los humanos. La ingeniería genética puede eliminar enfermedades hereditarias. También puede crear castas biológicas, hacer realidad las pesadillas eugenésicas. Somos una especie fáustica. Cada acuerdo con el poder trae beneficios y maldiciones. La diferencia ahora es la escala. Los errores anteriores mataban a miles, tal vez a millones. Los errores con la tecnología actual pueden matar a miles de millones, tal vez extinguir la especie. Irónicamente, enfrentamos la inversión del desafío que creó a nuestros ancestros. Prima descendió de los árboles porque los bosques estaban desapareciendo. Nosotros causamos la desaparición de los bosques. El Homo erectus migró siguiendo los cambios climáticos. Nosotros causamos los cambios climáticos. Nuestros ancestros se adaptaron al ambiente. Nosotros adaptamos el ambiente a nosotros hasta que no podemos más. La evidencia es inequívoca. Los núcleos de hielo muestran los niveles de CO2 más altos. En 3 millones de años, la temperatura media subió 1. Un degré desde la era preindustrial parece poco. La última era de hielo fue solo 4 degrees más fría que hoy. Pequeños cambios, enormes consecuencias. Los glaciares se derriten, el nivel del mar sube, los patrones climáticos cambian. Sequías donde había lluvia, inundaciones. Donde había sequía, las zonas agrícolas migran, los ecosistemas colapsan, pero lo peor son los bucles de retroalimentación. El permafrost derritiéndose libera metano, acelerando el calentamiento. El hielo ártico derritiéndose reduce la reflexión solar, acelerando el calentamiento. Los bosques muriendo dejan de absorber CO2, acelerando el calentamiento. La sexta extinción masiva está en curso. La tasa de extinción es 1000 veces mayor que la natural. Los insectos, la base de las cadenas alimenticias terrestres, desaparecen. Los océanos se acidifican. Los arrecifes de coral se blanquean. Las redes alimenticias se desmoronan. Y nosotros, el Homo sapiens, el superviviente supremo, ¿está preparado? Físicamente no. Evolucionamos para un mundo más frío, más estable. Las olas de calor matan a miles. Los huracanes más intensos devastan ciudades. Las sequías causan hambre y guerra.
Los refugiados climáticos ya se cuentan por millones. Pronto serán cientos de millones. Pero la fisicalidad es el menor problema. Psicológicamente, estamos terriblemente mal adaptados. Evolucionamos para responder a amenazas inmediatas, visibles. Un tigre dientes de sable provoca una respuesta instantánea. El CO2 invisible, subiendo partes por millón. El cerebro bosteza. Evolucionamos para pensar en términos de familia, tribu, a lo sumo nación. La cooperación global es un concepto alienígena. Sacrificar el beneficio inmediato por una ganancia futura va en contra de cada instinto. Peor, el cambio climático activa nuestros peores impulsos tribales. Los recursos escasean, culpamos a los demás. Los refugiados llegan, construimos muros. La cooperación es necesaria, imposible con ellos. Es la prueba final, no de nuestra tecnología. Tenemos soluciones técnicas, sino de nuestra capacidad para trascender la programación evolutiva. Podemos cooperar a una escala nunca antes vista. Podemos sacrificar el presente por el futuro. Podemos ver más allá de las tribus. La historia sugiere que no. Cada civilización anterior eligió el colapso. Sobre el cambio fundamental, los mayas deforestaron hasta el colapso. La isla de Pascua cortó el último árbol. Mesopotamia irrigó hasta la salinización. Roma se expandió hasta la implosión, pero nunca antes tuvimos el conocimiento que tenemos. Nunca pudimos ver los patrones históricos tan claramente. Nunca tuvimos una comunicación global, instantánea. Tal vez, solo tal vez, podamos ser la primera especie en evitar conscientemente nuestra propia extinción, o tal vez seamos solo una más, una entrada en el registro fósil, la capa antropocena, una delgada banda de plástico y radioisótopos entre los estratos geológicos, la evidencia de una especie brevemente dominante que ardió intensamente y desapareció, nuestro ADN, desde que Prima dejó los árboles. Ya tocamos la Luna. Los robots exploran Marte. El Voyager dejó el sistema solar. Pero el espacio presenta desafíos que hacen que la migración de los Erectus parezca un paseo. La radiación que destruye el ADN, la gravedad cero que atrofia los músculos y los huesos, las distancias que desafían la comprensión. Viajar a la estrella más cercana llevaría 4 años, a la velocidad de la luz, imposible para los objetos con masa. Tendremos que modificarnos, no de forma natural a lo largo de milenios, sino deliberadamente, en décadas. La ingeniería genética, para resistir la radiación, las interfaces, cerebro-computadora, para soportar el aislamiento, tal vez una carga de conciencia para escapar de las limitaciones biológicas por completo. Dejaremos de ser Homo sapiens, nos convertiremos en Homo estelares, o nos fragmentaremos en miles de especies, cada una adaptada a su nicho cósmico, habitantes de gravedad cero, colonos marcianos, exploradores de las lunas de Júpiter. Y si encontramos a otros, el paradoja de Fermi pregunta, si el universo es tan vasto y antiguo, ¿dónde están todos? El silencio ensordecedor sugiere posibilidades perturbadoras. La vida es más rara de lo que pensamos. La inteligencia es un filtro casi imposible. Las civilizaciones tecnológicas, inevitablemente, se autodestruyen o están allí, pero no los reconocemos. Buscamos señales de radio, cuando las civilizaciones avanzadas pueden usar una física que no comprendemos. Buscamos visitantes biológicos, cuando pueden haber trascendido la biología hace eones. El primer contacto, si sucede, será el momento
definitorio supremo. Toda nuestra historia ha sido un conflicto entre nosotros y ellos, ligeramente diferentes. ¿Cómo reaccionaremos a ellos, que son radicalmente alienígenas? La historia sugiere mal, pero tal vez, si sobrevivimos a los filtros actuales, habremos madurado lo suficiente. O tal vez descubramos que somos verdaderamente únicos, que en todo el vasto cosmos, solo aquí la química se convirtió en biología, la biología se convirtió en conciencia, la conciencia contempló su propia existencia, una responsabilidad abrumadora. Somos el único testigo del universo de sí mismo. Consuma cada voto, cada conversación que cambia las mentes, cada acto de resistencia contra los impulsos tribales. Usted es un descendiente de supervivientes improbables que lleva miles de millones de años de innovación evolutiva. Tiene un cerebro capaz de comprender su propio origen y de imaginar futuros alternativos. Tiene manos que evolucionaron para crear herramientas. Tiene una voz que evolucionó para comunicar ideas complejas. Úselos. No espere a líderes salvadores. La evolución no funciona así. El cambio viene de innumerables, pequeñas variaciones, la mayoría fallando, algunas persistiendo, eventualmente transformando una especie entera, sea una variación, incluso si parece inútil, especialmente si parece inútil. Las mutaciones más importantes parecen inútiles, hasta que el ambiente cambia, y de repente son esenciales. Rechace la normalización de lo insostenible. Cuestione cada. Siempre fue así. Recuerde, así. Es solo un parpadeo en el tiempo evolutivo. La agricultura tiene 12.000 años. La civilización, 6.000. La industrialización, 200. La era digital, 30. Nada es permanente. Y todo está en flujo. Cultive una empatía expandida. No solo para su propia tribu. Eso es fácil. Está programado. Sino para los extraños. Los futuros humanos, otras especies. Es difícil. Va en contra de la programación. Por eso es importante. Abrace la complejidad. El mundo no es simple. Las soluciones no son simples. Cualquiera que ofrezca respuestas simples está mintiendo o está ilusionado. La realidad es confusa, contradictoria, paradójica, como nosotros. Mantenga la esperanza, sin negar la realidad. Sí, la situación es grave. Sí, podemos fallar. Pero la vida encontró un camino a través de 5 extinciones masivas anteriores. Somos parte de la vida. Llevamos su resiliencia, creatividad, terquedad. Recuerde de dónde venimos. La química, improbable, se organizando en células. Los peces arrastrándose a la tierra seca. Los pequeños mamíferos, sobreviviendo bajo los pies de los dinosaurios. Los primates, descendiendo de los árboles seguros. Los humanos, saliendo de África sin mapas o garantías, si ellos lo lograron, con cerebros más pequeños y peores herramientas. ¿Qué nos lo impide? Solo nosotros mismos, solo el miedo a dejar el árbol familiar, solo el apego a patrones que ya no sirven, solo la incapacidad de imaginar que podemos ser diferentes de lo que siempre fuimos, pero siempre fuimos diferentes de lo que fuimos antes. Es literalmente nuestra única consistencia, el cambio, la adaptación, la transformación. El próximo capítulo se está escribiendo ahora, por usted, por mí, por miles de millones haciendo pequeñas elecciones que se sumarán en un gran cambio, o no se sumarán, y seremos una nota a pie de página en el libro de la vida. Sé qué historia prefiero. Y usted, el tiempo corre, el reloj evolutivo no se detiene, pero por primera vez,
Podemos escuchar su tic-tac. Podemos ver las manecillas moviéndose. Podemos elegir la dirección. Prima no tuvo elección. Cuando los bosques se secaron, Flama no tuvo elección. Cuando el fuego se apagó, Último no tuvo elección. Cuando los sapiens llegaron, usted tiene elección. Nosotros tenemos elección. Úsela. El universo tardó 13,8 mil millones de años en crearlo a usted. Cada átomo en su cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. Cada molécula compleja es producto de eones de evolución química. Cada célula lleva la sabiduría de miles de millones de años de vida. Usted es el universo consciente de sí mismo. Actúe en consecuencia. Honre esto. Sea digno de esto. La historia continúa. Y usted es el autor ahora. No desperdicie la oportunidad. No deje que el miedo o la comodidad o la conformidad silencien la voz única que solo usted puede añadir a la sinfonía humana. Descendiente de Prima, heredero de Flama, hijo de todos los que vinieron. Antes, levántese. El mundo necesita lo que usted tiene para ofrecer. El futuro depende de lo que usted haga ahora. No hay momento más allá de este. No hay elección más allá de esta. No hay usted más allá de lo que decida ser en este instante. Sea extraordinario, sea improbable, sea humano en el sentido más pleno y valiente. El tiempo se está agotando. Sí, pero también está empezando. Ahora con usted. ¿Qué historia contará en este momento preciso donde usted, una confluencia improbable de átomos conscientes, debe decidir qué hacer con la herencia cósmica? No hay una conclusión satisfactoria, porque la historia no ha terminado. Está en pleno acto de creación. Cada segundo escribiendo un nuevo párrafo. Cada elección volteando una página. Somos una especie adolescente, poderosa pero imprudente, capaz pero inconsecuente, oscilando entre la grandeza y la mezquindad, entre la trascendencia y la autodestrucción. La adolescencia es una fase peligrosa. Muchos no. Sobreviven a sus propios impulsos, pero los que lo consiguen emergen transformados, adultos, capaces de una responsabilidad que antes era imposible. Tal vez sea eso lo que el universo espera de nosotros, no la perfección. Eso es una fantasía, sino la madurez, la capacidad de ver más allá de los deseos inmediatos, la sabiduría para usar el poder con prudencia, el valor para elegir lo difícil sobre lo fácil. Cuando sea necesario, mire sus manos una última vez. De verdad mire, vea en ellas las garras de Picaya, agarrando el barro cámbrico, las aletas de Tiktaalik, arrastrando el cuerpo a la tierra, las patas de Morgano Codón, cavando una madriguera nocturna, las manos de Prima, alcanzando una fruta lejana, las manos de Rab, moldeando la primera herramienta, las manos de Flama, protegiendo la llama preciosa. Todas esas manos convergen en las suyas. Cada una pasó el don de la vida, conquistado con sufrimiento, preservado con sacrificio, mejorado con innovación. Ahora es su turno, nuestro turno, la última vez, tal vez, o la primera de un nuevo ciclo que llevará la vida a las estrellas. Y más allá, no lo sabemos, no podemos saberlo. El futuro es una niebla cuántica de posibilidades, esperando colapsar en la realidad a través de nuestras elecciones. Pero sabemos esto: hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Hemos sobrevivido a demasiado para caer en el último obstáculo. Somos demasiado improbables para aceptar la derrota como inevitable. Entonces levántese, descendiente de estrellas,
respire hondo el aire que las cianobacterias crearon, sienta el sol que alimenta toda la vida, reconozca el parentesco con cada ser vivo, todos primos, todos familia, todos compañeros improbables, en este viaje cósmico, y luego actúe, no mañana, no cuando sea conveniente, ahora, porque ahora es todo lo que tenemos, porque ahora es cuando el futuro se decide, porque ahora es cuando usted elige qué ancestro será. Para incontables generaciones venideras, ellos mirarán hacia atrás, a través del tiempo, como nosotros miramos, y preguntarán, ¿qué hicieron cuando lo supieron? ¿Cómo respondieron al desafío de su tiempo? ¿Fueron dignos de la herencia que recibieron? Que la respuesta sea, fueron más que dignos, fueron extraordinarios, fueron humanos en el momento en que la humanidad más necesitaba de humanos verdaderos. Fueron nosotros, somos nosotros, es usted. Ahora, la historia continúa, definitivamente. Este capítulo, hay un último viaje que necesitamos hacer, un viaje a lo más profundo de nosotros mismos, al código que nos define, al manual de instrucciones, con 3.000 millones de letras, que cada uno lleva en cada célula, su ADN. Es un libro escrito a lo largo de miles de millones de años, cada capítulo, una era, cada página, una especie, cada línea, un ancestro. Y en este libro están escritas historias que la arqueología jamás encontrará, recuerdos que los fósiles no pueden preservar. Leamos algunas páginas juntos. El cromosoma 7, el gen FOXP2. Aquí está escrita la historia de cómo aprendimos a hablar, una mutación, solo 2 cambios, en aminoácidos, hace 300.000 años, y de repente, las sinapsis se reorganizan. Los músculos de la laringe obtienen un control fino. Las áreas de Broca y Wernicke se expanden. Los gruñidos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en historias. Las historias se convierten en civilizaciones. Pero hay un detalle que pocos conocen: la misma mutación existe en los neandertales. Ellos también podían hablar. ¿Qué historias contaban alrededor de sus hogueras? ¿Qué canciones cantaban para sus hijos? ¿Qué últimas palabras susurró el último de ellos antes del silencio eterno? El cromosoma 9, el gen ABO, los tipos de sangre. Parece mundano, pero cuenta una historia épica. El tipo O es el más antiguo, el original. Todos éramos tipo O hace 2 millones de años. Entonces, las mutaciones crearon A y B, porque los patógenos, virus y bacterias, se adhieren a los antígenos en la superficie de las células sanguíneas. Cuando todos tienen el mismo tipo, un patógeno que aprende a infectar, a uno puede infectar a todos. La diversidad de tipos de sangre es una defensa. Lo que mata a los portadores del tipo A puede ser inofensivo para el tipo B, pero a un costo. Las transfusiones incompatibles matan. Las madres con RH negativo pueden rechazar a los fetos RH positivo. Cada defensa evolutiva cobra su precio en sangre. El cromosoma 16, el gen MC1R, el color de la piel, del cabello. Las mutaciones aquí crearon la diversidad de apariencias humanas. La piel oscura, la original, protege contra la radiación UV en los trópicos. La piel clara, una mutación reciente de hace 8.000 años, permite la síntesis de vitamina D en latitudes altas, con un sol débil, adaptaciones perfectas para ambientes específicos.
Pero cuando mezclamos poblaciones, cuando el contexto cambia, la piel oscura, en los países nórdicos, lleva a la deficiencia de vitamina D. La piel clara, en los trópicos, lleva al cáncer. Nuestras adaptaciones se convierten en maldiciones cuando el mundo cambia más rápido que la evolución, y usamos esas diferencias superficiales, literalmente, la profundidad de la piel, para justificar el odio, la esclavitud, el genocidio, como si la melanina determinara el valor humano, como si la adaptación local significara una jerarquía global, el cromosoma X, los genes de la visión del color. Las mujeres pueden ser tetracrómatas, ver millones de colores, donde los hombres ven miles, una herencia de cuando necesitábamos distinguir las frutas maduras entre el follaje, los venenos de los alimentos. Algunas mujeres hoy ven un mundo que los hombres literalmente no pueden imaginar. ¿Qué otras percepciones perdimos? ¿Qué sentidos nuestros ancestros tenían que sacrificamos por cerebros más grandes, los neandertales? Tenían bulbos olfatorios más grandes, qué sinfonías de olores experimentaban los denisovanos. Tenían adaptaciones para la altitud extrema, qué claridad mental en el aire enrarecido. Cada ganancia evolutiva es también una pérdida. Cada puerta abierta es otra cerrada. Las centrales energéticas celulares provienen solo de la madre, el cromosoma Y. Si usted es hombre, solo del padre. Rastree el ADN mitocondrial lo suficientemente lejos y llegará a una mujer, Eva mitocondrial, que vivió hace 150.000 años en África Oriental. No la primera mujer, no la única mujer de su tiempo, pero la única cuyas hijas tuvieron hijas, que tuvieron hijas, en una línea ininterrumpida, hasta hoy. Piense en eso. Entre usted y ella, hay 7.500 generaciones de mujeres. Cada una sobrevivió a la infancia, cuando la mortalidad infantil era del 50%. Cada una sobrevivió al parto, cuando era la principal causa de muerte femenina. Cada una encontró una pareja, crió a una hija, hasta la madurez, pasó la antorcha mitocondrial 7.500 veces. La muerte intentó cortar esa línea. 500 veces fracasó. Usted es el improbable final de esta carrera de relevos. A través de milenios, si es hombre, lleva el cromosoma Y, de Adán cromosomal, que vivió hace 200.000 años. No contemporáneo de Eva, la genética no es tan poética, pero igualmente improbable. El ancestro de todos los hombres vivos, entre ustedes miles de hombres, que podrían haber muerto en cacerías, guerras, accidentes, pero sobrevivieron el tiempo suficiente para engendrar un hijo, que engendró un hijo, que engendró un hijo, hasta usted. De las combinaciones genéticas de sus padres, solo una, usted, llegó a existir. Si ese espermatozoide específico no hubiera ganado la carrera contra 300 millones de competidores, si ese óvulo específico hubiera sido liberado un mes antes o después, si sus padres hubieran hecho el amor una hora antes o después, usted no existiría, no una versión diferente de usted, no usted con una nariz diferente o ojos de otro color, absolutamente no usted. Y eso es solo para una generación. Multiplíquelo por la cadena entera. Si cualquiera de sus miles de ancestros se hubiera apareado con una persona diferente, en un momento diferente, usted no existiría. La improbabilidad de su existencia específica excede el número de átomos. En el universo observable, usted es literalmente más improbable que las galaxias,
La serotonina que produce afecta la tendencia a la depresión o la ansiedad. El COMT determina cuán rápido se descompone la dopamina, influyendo en la búsqueda de novedad versus la cautela. Pero, y esto es más crucial, los genes no son el destino, son sugerencias, recetas, que el ambiente puede modificar, experiencias que pueden activar o desactivar genes. La epigenética, cambios, más allá de los genes, permite que el trauma de los abuelos afecte a los nietos, que la abundancia o el hambre dejen marcas transgeneracionales. Sus genes llevan los recuerdos de las hambrunas que los ancestros sobrevivieron. Por eso el cuerpo almacena grasa de manera tan eficiente, preparándose para la escasez, que en el mundo moderno nunca llega. La obesidad epidémica es un desajuste entre la programación antigua y el ambiente nuevo. Sus genes llevan los miedos de los depredadores extintos hace milenios. Por eso el corazón se acelera con un movimiento repentino. En el rabillo del ojo, la ansiedad moderna es un sistema de alarma calibrado para la sabana africana, disparándose en una oficina con aire acondicionado. Sus genes llevan estrategias sociales de bandas de 150 individuos. Por eso, el cerebro lucha por procesar las redes sociales, de miles, la política, de miles de millones, la soledad en las ciudades abarrotadas. Es un cerebro tribal perdido, en una multitud incomprensible. Somos hardware, paleolítico, ejecutando software, moderno. No es de extrañar que el sistema se bloquee con frecuencia. La trascendencia, considere el amor, biológicamente, es un cóctel neuroquímico. Dopamina para la atracción, norepinefrina para la excitación, serotonina para la obsesión, oxitocina y vasopresina para el vínculo duradero. Un truco evolutivo para asegurar que los primates con una gestación larga y una infancia prolongada tengan dos proveedores. Pero ¿qué hacemos con ese truco? Poesía que atraviesa los siglos, canciones que nos hacen llorar, sacrificios que desafían la lógica. Romeo y Julieta, muriendo por amor, no tiene ningún sentido evolutivo. Es hermoso precisamente porque trasciende la programación. O considere el arte. ¿Cuál es la ventaja evolutiva en pintar bisontes en cuevas oscuras, en esculpir Venus voluptuosas, en marfil de mamut, en soplar flautas de hueso alrededor de hogueras? Tal vez ninguna, tal vez toda. El arte puede ser un accidente evolutivo, un subproducto de un cerebro grande y manos hábiles, o puede ser lo que siempre nos ha definido, la capacidad de crear belleza, sin propósito, de encontrar significado. Más allá de la supervivencia, los neandertales enterraban a sus muertos con flores. El Homo erectus coleccionaba piedras bonitas, sin utilidad práctica. Incluso los chimpancés demuestran preferencias estéticas, eligiendo parejas, por criterios que trascienden la fertilidad obvia. La belleza puede ser tan fundamental como el hambre, la necesidad de significado tan básica como la sed. Somos animales que necesitan un propósito, como necesitamos oxígeno. Nuestros genes. Usted vive en un momento único, el primero en la historia, donde podemos leer nuestro propio código genético, donde podemos editar el manual de instrucciones CRISPR y otras tecnologías de edición genética hacen posible no solo curar enfermedades, sino rediseñar la especie, eliminar los genes de Huntington, la fibrosis quística, la anemia falciforme. Es obvio. Pero ¿y después? Aumentar la inteligencia, prolongar la vida, eliminar la agresividad,
añadir capacidades enteramente nuevas. Cada una parece una buena idea de forma aislada. ¿Quién no quiere hijos más inteligentes, vidas más largas, menos violencia? Pero juntas, creamos una utopía o una pesadilla. ¿Y quién decide? Los ricos que pueden pagar primero, creando castas biológicas, los gobiernos imponiendo mejoras obligatorias, el mercado ofreciendo mejoras como los smartphones. Estamos al borde de autodirigir la evolución, un poder que ninguna especie ha tenido jamás, una responsabilidad para la que nada nos ha preparado. Irónicamente, los genes que nos trajeron hasta aquí pueden ser exactamente los que necesitamos superar. El tribalismo que unió a las bandas contra los depredadores ahora nos divide cuando necesitamos una unión global. La agresividad que aseguró los recursos escasos ahora amenaza con destruir la civilización. La codicia que motivó la acumulación para tiempos difíciles ahora concentra la riqueza más allá de cualquier utilidad, pero también la compasión, que hizo que los ancestros cuidaran de los miembros improductivos, ahora puede extenderse a toda la biosfera. La curiosidad que nos sacó de África, ahora puede llevarnos a las estrellas. La creatividad que pintó las cuevas ahora puede reimaginar. La civilización, la cuestión, no es si cambiaremos, es cómo, cuándo, y si sobreviviremos a la transición. Cuando el asteroide extinguió a los dinosaurios, los mamíferos no se lamentaron, aprovecharon la oportunidad, se diversificaron y finalmente produjeron a usted. Cada crisis es también una oportunidad, cada final es también un comienzo, cada muerte es también un nacimiento. El cambio climático que enfrentamos es devastador, pero también puede ser una presión evolutiva que finalmente nos fuerza a trascender las fronteras nacionales, a pensar como una especie, a actuar como una biosfera. La inteligencia artificial, que amenaza con reemplazarnos, también puede liberarnos del trabajo aburrido, permitiendo que todos persigan la creatividad, la conexión, el propósito. La ingeniería genética, que puede crear distopías, también puede eliminar el sufrimiento innecesario, prolongar la vida sana e incluso permitir que nos adaptemos a otros mundos. No minimizo los peligros, son reales, son urgentes, son existenciales, pero el peligro siempre fue el combustible de nuestra evolución. La comodidad nunca creó nada interesante. Leer es también producto de la evolución, no biológica, sino cultural, lingüística, tecnológica. Las palabras que uso descienden de los gruñidos, de prima, a través de miles de lenguas muertas, guerras semánticas, imperios lingüísticos. El portugués que escribimos es un hijo bastardo del latín vulgar, violentado por las invasiones germánicas, seducido por el árabe moro, mestizado con lenguas africanas e indígenas. Las ideas que expreso fueron seleccionadas de millones de pensamientos que no sobrevivieron al escrutinio. Cada frase compitió con alternativas, solo las más adaptadas llegando a usted. La tecnología que permite esta comunicación es la culminación de la escritura cuneiforme, el papiro egipcio, la imprenta de Gutenberg, el telégrafo de Morse, la computadora de Turing, la Internet de Berners-Lee. Cada innovación construida sobre la anterior, cada una transformando cómo pensamos, nos conectamos, existimos. Incluso ahora, mientras lee, su cerebro está evolucionando, no genéticamente, eso lleva milenios, sino neurológicamente. Se forman nuevas sinapsis, los patrones se reorganizan, las ideas compiten por el espacio neural, algunas morirán, otras se fijarán.
cambiando sutilmente quién es usted, el usted que comenzó a leer. No es exactamente el usted que termina. Ha cambiado, ha evolucionado, como siempre, como debe ser, lleva los éxitos. De cada ancestro, de cada célula que se dividió, de cada organismo que sobrevivió, de cada linaje que persistió. Usted es una biblioteca andante de soluciones evolutivas. Su sistema inmune es un registro de cada plaga que se sobrevivió. Su cerebro es un museo de cada innovación cognitiva. Su ADN es un épico, escrito en un alfabeto de 4 letras. Pero usted es también un autor, no solo un producto de la evolución, sino un agente de ella. Cada elección que hace, cada idea que comparte, cada vida que toca, añade una línea al épico continuo. Y ahora sabe de dónde vino, sabe lo que lleva, sabe lo que está en juego. El conocimiento es poder, pero también responsabilidad. La ignorancia es una excusa que ya no tiene. Entonces, ¿qué hará? ¿Cómo usará esta herencia imposible? ¿Qué capítulo añadirá a la historia que comenzó en un charco primordial y puede terminar en las estrellas o en el silencio? No puedo responder por usted. Nadie puede. Es la soledad y la gloria de ser un ser humano consciente. Cada uno debe elegir su propio camino a través del laberinto evolutivo. Pero puedo decir esto: cualquiera que sea su elección, hágalo conscientemente, hágalo con valentía, hágalo dignamente, por los billones que murieron, para que usted pudiera hacerlo. El universo esperó 13,8 mil millones de años por este momento, donde la materia organizada contempla su propia organización, donde el cosmos despierta a sí mismo, donde usted, improbable e imposible, existe. No desperdicie el milagro. El telón está subiendo. En el próximo acto del drama cósmico, usted es un actor, director, guionista y audiencia. El escenario es un planeta azul, orbitando una estrella común, en una galaxia ordinaria. Los accesorios son una tecnología que puede crear o destruir. El argumento está en abierto. Rómpase una pierna, como dicen en el teatro, o mejor, evolucione una. El espectáculo debe continuar y continuará, con o sin nuestra especie. La cuestión es si estaremos en el reparto del próximo acto, o seremos solo una nota a pie de página en los créditos. Yo apuesto por nosotros, apuesto por usted, no por sentimentalismo, sino por evidencia. Hemos sobrevivido a lo imposible demasiadas veces para caer ahora. Somos la especie que se niega a aceptar los límites, que transforma los obstáculos en peldaños, que encuentra un camino donde no existe. Somos los hijos de las estrellas que se atrevieron a soñar, y los sueños, como los genes, tienen el poder de hacerse realidad. Cuando encuentran el ambiente adecuado, cree ese ambiente, sea ese ambiente, para sus hijos, su comunidad, su especie, su biosfera. El tiempo realmente se está agotando, pero también está comenzando la paradoja final de las criaturas que viven en la intersección de la finitud y la eternidad. Use bien el tiempo que tiene. Es simultáneamente menos de lo que necesita